Así es como Dios te advierte antes de un problema. Sí, has escuchado bien. Dios no se queda en silencio cuando algo se aproxima. Él habla, guía y actúa con amor para protegernos. Y en este video descubrirás cómo Dios te advierte antes de un problema, incluso cuando tú no lo notas. ¿Alguna vez sentiste una incomodidad inexplicable justo antes de tomar una decisión? ¿O has recordado después de un error que Dios ya te había dado señales? No es casualidad, es parte del lenguaje divino. Así es como Dios te advierte antes de un problema, y hoy vamos a desentrañar esas señales, una por una, para que puedas reconocerlas a tiempo y vivir con sabiduría y paz. Quédate conmigo hasta el final, porque no solo vamos a explorar este tema profundamente, sino que también tendremos un momento especial de oración que puede marcar un antes y un después en tu vida. Y si estás aquí, es porque estás buscando más de Dios. Así que te invito a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. También deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y escribe: estoy atento a la voz de Dios, porque esta declaración de fe puede bendecir tu camino y al mismo tiempo inspirar a otros a abrir sus oídos espirituales. Primera cosa, Dios te inquieta antes del peligro. La incomodidad como señal divina. Hay momentos en los que todo parece ir bien. No hay problemas visibles, las cosas fluyen y sin embargo, dentro de ti sientes algo que no puedes explicar. Es como si una alarma interna se activara sin una causa lógica. Esa incomodidad, esa sensación de que algo no está bien, muchas veces es una advertencia que viene directamente de Dios. Es una de las maneras más sutiles, pero poderosas, en que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón para protegernos antes de que ocurra algo que no podemos ver a simple vista. En Proverbios 27:12 se nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este versículo encierra una verdad espiritual inmensa. Dios no solo está presente cuando todo sale mal para socorrernos, también está antes del problema, hablándonos en silencio, inquietando nuestro espíritu para evitar que tomemos decisiones que nos puedan herir. Esa incomodidad interior, que a veces sentimos sin razón aparente, no es un error ni una coincidencia. Es una advertencia divina que busca salvarnos de una situación dolorosa. Esa inquietud, esa especie de no sé qué en el pecho, no debe ser ignorada. Muchas veces hemos seguido adelante con una decisión que parecía lógica, pero en el fondo algo nos decía que no era el camino correcto. Luego, cuando todo sale mal, nos preguntamos: ¿por qué no le hice caso a lo que sentía? Esa voz silenciosa, ese freno interior, es una manifestación de la misericordia de Dios, tratando de redirigir nuestros pasos. Dios, en su amor, no necesita gritar para advertirnos. Él es un Padre atento que conoce el futuro y nos guía incluso cuando no lo entendemos. Esa sensación de incomodidad puede aparecer antes de aceptar una propuesta, de entrar en una relación, de firmar un contrato o incluso de decir una palabra. Nos sentimos inquietos, inseguros, como si algo nos dijera: espera, no es el momento. Cuando esto ocurre, es sabio detenernos y orar. No seguir adelante solo porque todo parece correcto a nuestros ojos. Muchas veces confundimos la paz que viene de Dios con la ausencia de problemas, pero la verdadera paz sobrepasa todo entendimiento. Y lo mismo sucede con la inquietud que proviene del Espíritu Santo. Aunque no podamos explicarla, nos incomoda profundamente. Es un llamado a la atención, una alarma que se enciende en lo más profundo del alma para alertarnos que vamos en dirección contraria a su voluntad. No es ansiedad ni miedo, es algo más profundo, más sereno, pero igualmente poderoso. Algunas personas dicen que cuando están por cometer un error, sienten una especie de peso en el corazón.
Otros lo describen como una voz que les dice, no lo hagas. Es curioso cómo cada uno lo experimenta de forma diferente, pero todos coinciden en que esa incomodidad viene con una certeza. Dios está tratando de evitarles algo. En esos momentos, lo más sabio que podemos hacer es hacer una pausa, buscar a Dios en oración y pedirle claridad. Porque si algo no trae paz, aunque parezca bueno, probablemente no es de Él. Recuerda que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él conoce las intenciones ocultas, los caminos peligrosos y las trampas disfrazadas de oportunidades. Cuando algo no está alineado con su propósito para tu vida, Él comenzará a inquietar tu corazón. No porque quiera confundirte, sino porque quiere salvarte. La incomodidad es una barrera invisible que Dios levanta para decirte, hijo, hija, detente, ese no es el camino. Ahora bien, muchas veces ignoramos esas advertencias porque estamos tan enfocados en lo que deseamos, que no queremos ver las señales. Es como ir conduciendo a gran velocidad y ver una luz roja encenderse, pero decidir no frenar. El resultado casi siempre es un choque emocional, espiritual o incluso físico. Dios no quiere que llegues a ese punto. Él prefiere inquietarte a tiempo, aunque no lo entiendas, antes de permitir que caigas en algo que podría costarte lágrimas más adelante. Hay momentos en los que esa incomodidad llega justo antes de una conversación importante. Sientes que debes hablar, pero algo te dice que no es el momento. Y luego, cuando decides esperar, descubres que si hubieras hablado en ese instante, habrías empeorado la situación. Otras veces, esa inquietud llega cuando estás por confiar en alguien, y aunque no hay señales visibles de peligro, algo te dice que tengas cuidado. Más adelante, esa prudencia resulta ser la salvación de tu integridad o tu paz. No ignores las alertas internas que Dios pone en tu corazón. La vida espiritual no se vive solo con lo que se ve o se razona. Se vive también desde lo profundo del alma, donde el Espíritu Santo habita y susurra. No se trata de vivir con miedo o paranoia, sino de aprender a reconocer cuando esa incomodidad es una señal de amor divino. Porque Dios no quiere que vivas desde el dolor de una mala decisión, sino desde la sabiduría de una vida guiada por su voz. Incluso en relaciones personales, Dios puede usar la incomodidad para protegernos. Tal vez todo se ve bien por fuera. La persona parece buena, dice las palabras correctas, actúa como alguien confiable. Pero dentro de ti, algo no cuadra. Esa sensación es más que intuición. Puede ser el discernimiento que el Espíritu Santo está activando en ti. No lo descartes. Esa persona podría tener intenciones ocultas que aún no han salido a la luz, y Dios, que lo ve todo, está tratando de advertírtelo antes de que sea demasiado tarde. Y si ya pasaste por una situación en la que ignoraste esa incomodidad y sufriste las consecuencias, no te castigues. Usa esa experiencia como un aprendizaje. Dios es tan misericordioso que incluso en los errores nos instruye. Lo importante es que, a partir de ahora, aprendas a detenerte cuando algo en tu espíritu no se siente en paz. Toma ese momento para orar, leer la Biblia y buscar consejo sabio. Recuerda que Dios quiere prevenir, no solo rescatar. Él desea que camines en sabiduría, no que tropieces para aprender. Por eso, cuando sientas que algo no encaja, no lo ignores. Esa inquietud es una forma silenciosa, pero firme de advertencia. Es la forma en que Dios, como un Padre amoroso, te toma del hombro y te dice, espera, no sigas por ahí. Y cuando decides hacerle caso, por más difícil que parezca detenerte, siempre encontrarás que Él tenía razón, porque su amor va más allá de nuestro entendimiento, y su deseo es guardarte del mal antes de que siquiera te alcance. Segunda cosa, una palabra en el momento justo. Cómo Dios habla a través de otros.
Hay ocasiones en la vida en que estamos confundidos, abrumados por una decisión o una situación que no entendemos del todo. Nos sentimos como en una encrucijada, orando en silencio para que Dios nos hable, buscando respuestas, una señal, algo que nos diga qué camino tomar. Y de repente, alguien, sin saber nada de lo que estás viviendo, te dice justo lo que necesitabas escuchar. No lo pediste, no lo buscaste, pero sus palabras calaron tan hondo que supiste sin lugar a dudas que Dios te estaba hablando a través de esa persona. La Biblia confirma esta realidad en Proverbios 25:11, donde dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¡Qué imagen tan bella y precisa! Una palabra justa, dicha en el momento exacto, tiene un valor inmenso. No es cualquier frase, no es una coincidencia. Es el Espíritu Santo usando labios humanos para comunicarte algo del cielo. Dios conoce tu corazón, sabe tus dudas, tus temores, tus luchas, y muchas veces elige hablarte a través de otras personas para confirmarte, advertirte o consolarte. A veces esas palabras llegan de parte de alguien muy cercano, un amigo, un hermano, un líder espiritual. En otras ocasiones vienen de desconocidos, gente que no tiene idea de lo que estás viviendo, pero que, sin saberlo, se convierten en portadores de un mensaje celestial. Es como si Dios les hubiera puesto en la boca las palabras exactas para ti. Y cuando las escuchas, todo se alinea. Tu alma se estremece, tu corazón se aclara y entiendes que no estás solo. Dios te ha estado viendo todo este tiempo. No es casualidad que una persona te diga: siento que debo decirte esto, o que comparta contigo un versículo bíblico que parece haber sido escrito para tu situación. No es casualidad que alguien te diga justo lo que necesitabas oír para tomar una decisión que habías estado postergando. Es Dios actuando, usando lo cotidiano, lo humano, lo cercano, para comunicarte lo divino. A veces no necesitas una voz del cielo ni un milagro espectacular. Solo necesitas prestar atención a lo que te dicen con amor y sabiduría. El gran reto es discernir cuándo una palabra viene verdaderamente de Dios y cuándo no. Porque no todo lo que dicen los demás es un mensaje divino, pero cuando algo se alinea con la palabra, cuando te da paz en el espíritu, cuando confirma algo que venías orando en secreto, entonces sabes que no es una opinión más. Es una respuesta celestial camuflada en conversación. Y es ahí donde la sensibilidad espiritual se vuelve clave, tener un oído dispuesto y un corazón receptivo para reconocer que Dios puede hablarte de 1000 maneras, incluso por medio de alguien que jamás imaginaste. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión, en una predicación o simplemente conversando? Y de repente alguien dice algo que se siente como una respuesta directa a nuestra oración. Eso no es magia ni coincidencia. Es la fidelidad de un Dios que se preocupa por ti y que al ver tu búsqueda sincera decide hablarte. Puede ser una frase sencilla como confía en Dios, pero dicha en el momento justo se vuelve un ancla para tu alma. Dios habla a través de labios humanos porque sabe que muchas veces necesitamos esa cercanía, esa voz tangible, esa conexión emocional para entender su mensaje. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia del profeta Natán y el rey David. Cuando David pecó, fue Natán quien llevó la palabra de Dios para confrontarlo. No fue una visión directa, ni un ángel, fue un hombre, un profeta, usado por Dios para advertir al rey. David pudo haberlo ignorado, pero decidió escuchar, arrepentirse y cambiar. ¿Y tú? ¿Estás escuchando a quienes Dios usa para hablarte? ¿O estás cerrando tus oídos porque esperas que Él te hable de otra manera? A veces, esas palabras llegan como una advertencia, y no siempre son cómodas. Puede que alguien te diga, ten cuidado con esa decisión,
o eso no está alineado con lo que Dios quiere para ti. Y tu primera reacción puede ser de molestia o rechazo. Pero si esas palabras resuenan dentro de ti y te llevan a reflexionar, a orar, a buscar a Dios con más intensidad, entonces quizás esa persona fue enviada para evitarte un dolor mayor. Agradece por esas advertencias, porque aunque duelan, vienen envueltas en amor. Es importante mantenernos conectados a una comunidad de fe, a relaciones sanas y espirituales, porque muchas veces la voz de Dios viene envuelta en la sabiduría de quienes caminan con Él. Los consejos de personas maduras en la fe, que te conocen y te aman, son muchas veces canales de revelación. Por eso, no vivas tu fe en aislamiento. Dios diseñó la iglesia, la comunidad, para fortalecernos unos a otros, para hablarnos, para edificarnos mutuamente. Y no olvides algo muy importante. Tú también puedes ser esa voz para alguien más. Así como Dios usa a otros para hablarte, también quiere usarte a ti. Tal vez hoy mismo, con un mensaje, una llamada o una palabra de aliento, puede ser la respuesta que alguien ha estado esperando. No subestimes el poder de una palabra inspirada. A veces creemos que necesitamos grandes discursos o ser predicadores para impactar, pero una frase dicha con amor y verdad puede transformar una vida. Cuando Dios te habla a través de otros, no lo hace porque no pueda hablarte directamente. Lo hace porque nos diseñó para vivir en comunidad, para aprender a escuchar y a ser escuchados. Nos enseña a reconocer su voz en medio del ruido cotidiano, a descubrir lo sagrado en lo común. Esa palabra que llega justo a tiempo es una muestra más de que Él está involucrado en los detalles de tu vida. No está lejos ni indiferente, está cerca, atento, hablándote a través de quien menos esperas. La próxima vez que alguien te diga algo que te sacuda por dentro, no lo tomes a la ligera. Haz una pausa, ora, pregunta a Dios si eso viene de Él, porque quizá esa palabra sea la advertencia, la guía o el consuelo que estabas esperando. Dios no se limita a lo espectacular. A menudo, su voz llega envuelta en lo sencillo, pero con un poder transformador que solo puedes entender cuando estás dispuesto a escuchar con el corazón abierto. Tercera cosa, el Espíritu Santo te redirige cuando tus planes se detienen sin razón aparente. A veces estamos convencidos de que un camino es el correcto. Hacemos planes, nos preparamos, oramos incluso, y todo parece estar alineado para avanzar. Pero justo cuando estamos por dar el siguiente paso, algo ocurre. Una puerta se cierra. Las cosas no fluyen como esperábamos. Sentimos una especie de freno invisible. Al principio puede parecer frustrante. Nos preguntamos si hicimos algo mal, si nos falta fe, si estamos siendo castigados. Pero con el tiempo, y si afinamos nuestro corazón, descubrimos que ese obstáculo no fue un error. Fue una redirección del Espíritu Santo. Este principio se refleja claramente en Hechos 16, 6, 7, donde dice: «Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió». Aquí vemos a Pablo y sus compañeros, hombres fieles, con buenas intenciones, dispuestos a predicar el Evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo les cerró el paso. ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes, otra dirección, otra misión. Y a veces eso es exactamente lo que ocurre en nuestras vidas. Nosotros vemos el momento, pero Dios ve el panorama completo. Él sabe qué puertas deben abrirse, cuáles deben permanecer cerradas y en qué momento cada una de ellas es segura para nuestro crecimiento espiritual. Cuando algo no sale como planeaste, no siempre significa que fracasaste. Tal vez significa que Dios está protegiéndote de algo que no ves. Tal vez lo que tú creías que era una oportunidad, en realidad era una trampa disfrazada. Y ese no divino
Esa pausa que no entiendes es la expresión más pura de su amor. Imagina que estás conduciendo y ves una desviación inesperada en el camino. Tu GPS se recalcula, te saca del rumbo original y te sientes perdido. Pero más adelante te enteras que en la ruta que pensabas tomar hubo un accidente grave. De repente, esa molesta redirección se convierte en una bendición. Así actúa el Espíritu Santo. Él no siempre te explica en el momento, pero si confías y sigues caminando con fe, te darás cuenta que cada paso que parecías perder era parte de un camino mejor. Muchas veces oramos para que Dios nos guíe, pero cuando esa guía implica soltar nuestros propios planes, nos cuesta obedecer. Queremos que Él bendiga nuestra voluntad, pero no estamos dispuestos a rendirla, y ahí es donde el Espíritu comienza a intervenir. Puede hacer que las cosas se detengan, que un proyecto no prospere, que alguien se aleje de tu vida o que una puerta se cierre sin explicación. Pero detrás de todo eso, hay una dirección celestial más alta que busca llevarte a un destino de mayor propósito. El problema es que nos cuesta soltar. Nos aferramos a relaciones, trabajos, ideas o decisiones que creemos que son lo mejor para nosotros. Pero Dios, en su infinita sabiduría, a veces nos detiene antes de que nos hagamos daño. Puede ser que quieras entrar en un negocio y todo parezca ir bien, pero de pronto algo se cae. Y más adelante descubres que esa asociación te habría traído pérdida, dolor o incluso corrupción. Esa detención fue una intervención divina, aunque en el momento no la comprendieras. Cuando el Espíritu Santo redirige tu vida, lo hace con delicadeza, pero con firmeza. Es como un pastor que guía a sus ovejas. Ellas no siempre entienden por qué deben tomar otro camino, pero confían en que su pastor sabe lo que hace. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Esa confianza es la que necesitamos cultivar. Saber que si algo se detuvo sin razón aparente, tal vez es porque Dios tiene algo mejor reservado para nosotros. Hay redirecciones que duelen, relaciones que terminan, sueños que se desvanecen, caminos que se bloquean justo cuando estabas por llegar. Pero incluso en ese dolor hay propósito. El Espíritu Santo no solo te aleja del peligro, también te prepara para lo nuevo. Puede estar desarrollando en ti paciencia, carácter, dependencia total en Dios. Y cuando finalmente llegas al lugar donde Él quería llevarte, entiendes por qué todo tenía que ser así. Es importante que aprendas a leer las interrupciones. No todas son ataques del enemigo. Algunas son correcciones del cielo. Cuando algo se detiene sin razón aparente, haz una pausa. No entres en desesperación. Pregunta: Señor, ¿me estás redirigiendo? ¿Estoy forzando un camino que no es el tuyo? Esa simple oración puede ahorrarte mucho sufrimiento y abrirte a una revelación mayor. Un testimonio común entre los creyentes maduros es que, al mirar atrás, pueden identificar momentos en los que Dios les cerró puertas, y aunque en ese tiempo dolió, hoy dan gracias por esas puertas cerradas. Porque si hubieran seguido por ahí, se habrían alejado de su propósito. Esto nos recuerda que la redirección no es castigo, es dirección amorosa. No es rechazo, es protección. Cuando el Espíritu Santo frena tus pasos, no lo veas como una pérdida, es un acto de cuidado. Un semáforo en rojo no es tu enemigo. Está ahí para evitar que cruces cuando no debes. Y cuando se ponga en verde, será porque es el momento perfecto. Mientras tanto, mantente en oración, abierto a los cambios, dispuesto a dejar que Dios tome el volante. Él conoce cada curva, cada desvío y cada destino mejor que nadie. Recuerda esto: Dios no detiene tus planes sin darte uno mejor. Puede que no lo veas ahora. Puede que sientas que estás perdiendo el control, pero si te dejas guiar por el Espíritu, descubrirás que su dirección es siempre más segura, más sabia y más amorosa que cualquier plan humano. Él no falla.
Y cuando te redirige, lo hace para llevarte exactamente a donde necesitas estar. Cuarta cosa, alertas en la palabra. Cuando un pasaje bíblico resuena de forma inusual, no hay experiencia más profunda que abrir la Biblia en un momento de necesidad y sentir que esas palabras fueron escritas directamente para ti. Estás leyendo un texto milenario, conocido por millones, y sin embargo, algo en ese versículo salta de la página y toca una fibra muy íntima de tu corazón. No es casualidad, no es simple coincidencia, es una advertencia, una guía, un susurro divino que Dios deja entre líneas para hablarte con precisión en el momento justo. Hebreos 4:12 lo dice de forma clara y poderosa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que las Escrituras no son solo palabras impresas en un libro, son espíritu y vida. Tienen poder para revelar, corregir, consolar y advertir. Cuando un versículo resuena en ti como si fuera una señal de advertencia o un mensaje urgente, no lo tomes a la ligera. Es posible que Dios esté tratando de evitar que cometas un error o simplemente está redirigiendo tu atención hacia algo que necesitas ver. Es increíble cómo un mismo pasaje puede tener significados distintos según la etapa de vida en la que te encuentres. Puedes haber leído un capítulo varias veces sin mayor impacto, pero un día lo lees de nuevo y algo cambia. Es como si el Espíritu Santo subrayara ciertas palabras, las iluminara y te dijera, esto es para ti, hoy. Esa es una de las formas más claras en que Dios nos advierte antes de un problema, mediante su palabra viva, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay momentos en los que estamos a punto de tomar una decisión y de forma inesperada leemos un versículo que parece contradecir completamente lo que queríamos hacer. Tal vez te encuentras planeando algo con ansiedad y de pronto lees, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6. O estás a punto de responder con enojo a alguien y te encuentras con la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. ¿Coincidencia? No. Es el Espíritu Santo usando la palabra para detenerte a tiempo, para mostrarte otro camino. Muchas veces, en medio de la confusión, nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de mí? Y ahí está, frente a nuestros ojos, una respuesta clara, directa, personal. Pero para que esto ocurra, necesitas estar en contacto frecuente con las Escrituras. No se trata de abrir la Biblia al azar como si fuera un oráculo mágico, sino de tener una relación constante con la palabra, de modo que tu espíritu se familiarice con la voz de Dios. Porque cuanto más la lees, más afinas tu oído espiritual. El problema es que a veces solo acudimos a la Biblia cuando estamos desesperados. Y aunque Dios en su gracia muchas veces responde en esos momentos, Él anhela que no sea solo un refugio ocasional, sino tu manual de vida diaria. Cuanto más te sumerjas en las Escrituras, más capacidad tendrás para reconocer cuándo un versículo está sirviendo como una advertencia específica. Es como desarrollar un radar espiritual. Sabes cuándo algo es solo lectura y cuándo es un mensaje directo. Recuerda que la palabra también puede actuar como una señal de alerta cuando estamos caminando hacia lo que no conviene. Tal vez estás por vincularte con una persona y de pronto encuentras un versículo sobre no unirse en yugo desigual. O estás por embarcarte en un negocio poco claro y lees sobre la integridad y el peso del testimonio. En esos momentos, Dios no está intentando quitarte oportunidades. Está intentando evitarte heridas. Es su manera de decir, yo sé lo que hay detrás, tú aún no lo ves. La Biblia está llena de ejemplos de advertencias que Dios dio a tiempo a través de su palabra. El profeta Jeremías, por ejemplo, fue llamado para advertir al pueblo de Israel, y su mensaje muchas veces fue rechazado.
Pero ahí estaban, las palabras escritas, claras, insistentes, esperando que alguien las tomara en serio. Nosotros también tenemos la opción: ignorar esas alertas o tomarlas como actos de amor de un Dios que ve más allá de lo que entendemos. Un pasaje que te advierte puede causarte incomodidad, tal vez desafía tu lógica o tus deseos, pero si te lleva a reflexionar, a frenar, a reconsiderar tus pasos, entonces ha cumplido su propósito. No siempre las advertencias son dulces, muchas veces son confrontadoras, pero todas tienen algo en común: vienen cargadas de verdad, de amor y de oportunidad. Oportunidad de hacer las cosas mejor, de evitar el error, de seguir por el camino que conduce a la paz. Es importante que te tomes el tiempo de orar antes y después de leer la Biblia. Pídele al Espíritu Santo que te revele si hay algo que necesitas ver con mayor claridad. No se trata de leer por leer, sino de acercarte con un corazón dispuesto, con la humildad de quien reconoce que necesita guía. Y cuando un pasaje resuene profundamente, no lo descartes. Escríbelo, medítalo, pregunta: ¿qué me estás diciendo, Dios? Porque tal vez esa sea la advertencia que te salvará de una gran tristeza. Dios nos ha dado su palabra como un escudo, una lámpara, una brújula. Y muchas veces, las advertencias más importantes de nuestra vida están escritas justo ahí, esperando ser leídas con el corazón. Así que no dejes pasar esos momentos en los que un versículo te impacta, te confronta o te inquieta. Puede ser la forma en que Dios está diciendo: todavía estás a tiempo, escúchame, detente, este no es el camino. No hay nada más precioso que sentir que Dios te está hablando personalmente. Cuando eso suceda, no lo ignores. Atesora esa palabra, compártela si es necesario y sobre todo obedécela, porque quien escucha la advertencia a tiempo se libra del peligro. Y Dios, que te ama profundamente, está dispuesto a guiarte siempre, si tan solo estás dispuesto a escuchar. Quinta cosa: sueños que advierten. Cuando Dios habla mientras duermes, hay noches en las que despertamos con una sensación difícil de describir. Un sueño nos dejó inquietos, con el corazón latiendo fuerte, con pensamientos que no podemos quitar de la mente. A veces, esos sueños parecen tan reales que se sienten como una experiencia espiritual más que como una ilusión de la mente. Y tal vez lo fueron. Porque sí, Dios también nos habla a través de los sueños, y no solo para consolar, sino para advertir, para prevenir, para guiarnos antes de que enfrentemos algo que no vemos venir. En Job 33, 14 y 17 encontramos una revelación poderosa. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Este pasaje no solo valida que Dios habla en sueños, sino que lo hace para advertirnos, corregirnos y mantenernos alejados del peligro. No es misticismo, es Biblia pura. Los sueños que vienen de Dios no son comunes, no son como aquellos que reflejan nuestras preocupaciones diarias o las emociones del momento. Son diferentes, suelen tener una fuerza simbólica, una claridad que permanece incluso al despertar. A menudo vienen con un mensaje tan claro que no puedes ignorarlo. Puede ser una escena, una voz, una sensación de urgencia, algo que se graba en lo más profundo de tu ser. Cuando esto sucede, es importante no dejarlo pasar. Tal vez, justo en ese sueño, Dios te está advirtiendo antes de que tomes una decisión equivocada, antes de que confíes en la persona equivocada, antes de que te dirijas a un lugar que no te conviene. Pero, ¿cómo distinguir un sueño común de uno que tiene un mensaje de Dios? En primer lugar,
por el impacto emocional y espiritual que deja. No se desvanece fácilmente. Permanece en tu mente durante el día, te lleva a orar, te inquieta, te mueve a buscar dirección. En segundo lugar, porque no contradice la palabra de Dios. Si el sueño te empuja a hacer algo contrario a lo que enseña la Biblia, entonces no viene del Espíritu Santo. Dios nunca se contradice, ni siquiera en visiones o sueños. Y en tercer lugar, porque muchas veces confirma algo que ya has sentido antes en oración, o que alguien te ha dicho con anterioridad. Es como una tercera confirmación desde el cielo. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que recibieron advertencias divinas a través de sueños. José, el esposo de María, fue advertido por un ángel en sueños para huir a Egipto y proteger al niño Jesús del ataque de Herodes. Mateo 2:13. Otro ejemplo es el faraón de Egipto, quien soñó con 7 vacas gordas y 7 flacas. Ese sueño, interpretado por José, no solo salvó al pueblo de Egipto, sino también a Israel. Dios usó un sueño para advertir, preparar y proteger. Y si lo hizo entonces, lo puede hacer ahora también. Hay personas que han recibido advertencias en sueños sobre amistades peligrosas, decisiones financieras equivocadas, relaciones sentimentales tóxicas o caminos laborales que iban a destruir su paz. Y al obedecer esa advertencia, evitaron sufrimientos profundos. Claro, también están aquellos que ignoraron lo que soñaron, y luego, cuando enfrentaron las consecuencias, se dieron cuenta: Dios me lo mostró, pero no quise escucharlo. Los sueños no siempre se deben interpretar literalmente, pero sí deben llevarnos a orar y a buscar entendimiento en Dios. Cuando tengas un sueño que sientas que fue más que una imagen pasajera, anótalo inmediatamente, aunque sean solo fragmentos, nombres, lugares o emociones. Muchas veces el entendimiento llega después, como piezas que se van uniendo poco a poco. Y cuando lo anotas, estás diciendo: Dios, estoy atento, no quiero perder lo que me estás mostrando. Esa actitud de reverencia es lo que te posiciona para recibir más claridad. A veces el sueño no es para ti directamente, sino para alguien más. Tal vez Dios te muestra algo sobre un ser querido, sobre tu iglesia, tu comunidad o incluso tu país. En esos casos, no se trata de andar proclamando revelaciones sin discernimiento, sino de orar, buscar dirección, y si el Espíritu Santo te guía, compartirlo con humildad. Porque Dios no te muestra cosas para asustarte, sino para prepararte o para interceder por otros. Hay quienes se asustan con este tema, pensando que todo sueño es una profecía o que deben encontrarle un significado profundo a cada imagen. No se trata de eso. Tampoco se trata de vivir dependiendo de sueños para cada decisión. La palabra de Dios sigue siendo la fuente principal de dirección, y el Espíritu Santo guía todos los días, también en la vigilia. Pero cuando Él decide hablar en la noche, mientras duermes, es porque hay algo importante que necesitas saber, algo que quizás solo podrías recibir en un estado de quietud total. El enemigo también puede usar los sueños para confundir. Por eso es clave tener una vida espiritual activa, de oración, lectura bíblica y comunión con Dios. De esa manera puedes discernir el origen del mensaje. Dios nunca usa el miedo para paralizar, pero sí puede usar un sueño inquietante para advertirte de algo serio. Y si después de un sueño sientes temor, ora, pide paz, dirección y confirmación. Dios no es un Dios de confusión, sino de verdad. Cuando reconoces que un sueño es una advertencia, no lo tomes a la ligera. Tal vez no entiendas todo de inmediato, pero la obediencia a tiempo puede marcar la diferencia entre una caída y un rescate divino. Recuerda que Él ve lo que tú no puedes ver, y si eligió hablarte mientras dormías, es porque ese mensaje era tan importante que no quería que lo perdieras en medio del ruido del día.
Así que, cuando el cielo se manifieste en tus sueños, abre el corazón y los oídos espirituales. Ora, discierne, busca consejos sabios si es necesario, porque Dios sigue hablando, y muchas veces el sueño que parecía confuso al principio puede ser la advertencia que te salve del error. Nunca subestimes la manera en que el Padre te cuida, incluso mientras descansas. Sexta cosa, el silencio de Dios. Cuando no responde como antes. Hay momentos en los que nos arrodillamos para orar, buscamos con sinceridad, abrimos la Biblia esperando encontrar una respuesta clara, y sin embargo, todo parece en silencio. Sentimos que el cielo está cerrado, que nuestras palabras no suben más allá del techo. Ese silencio puede ser desconcertante, incluso doloroso, porque estamos acostumbrados a sentir a Dios cerca, a escuchar su voz a través de su palabra, a encontrar paz al instante, pero ahora, nada. Y entonces llega la pregunta, ¿Dios se ha alejado de mí? ¿He hecho algo mal? ¿Por qué no me habla? En Lamentaciones 3:26 se nos da una clave profunda. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Este versículo nos recuerda que el silencio también tiene propósito. También es parte del lenguaje divino. No siempre el silencio de Dios significa ausencia. A veces es una advertencia, una invitación a detenernos, a reflexionar, a examinar nuestras decisiones o incluso una preparación para lo que viene. Es como si Dios apagara todo sonido para que podamos prestar atención a lo que realmente importa. Cuando no escuchamos a Dios como antes, no debemos desesperarnos. En muchos casos, ese silencio está cargado de significado. Es como el silencio de un maestro durante un examen, no porque no esté presente, sino porque ya te ha dado las herramientas necesarias y ahora espera que pongas en práctica lo aprendido. A veces, cuando Dios guarda silencio, es porque quiere ver si realmente confías en Él, si puedes seguir caminando por fe, no por sensaciones. También puede ser que ese silencio sea una señal clara de que algo no está bien en nuestro interior. Tal vez hemos tomado decisiones que han apagado la sensibilidad espiritual, hemos ignorado advertencias anteriores o nos hemos alejado poco a poco, sin darnos cuenta. El silencio en estos casos no es castigo, es un llamado a revisar el corazón. Es Dios diciendo sin palabras, vuelve a mí con sinceridad, no con rutina. Es una pausa sagrada que nos empuja a mirar hacia adentro y a reconocer nuestras verdaderas intenciones. El silencio de Dios muchas veces antecede una corrección. Es ese momento en que Él se aparta un poco para que sintamos la falta de su presencia y valoremos lo que teníamos. ¿Recuerdas cuando te sentías pleno orando, cuando la Biblia te hablaba en cada página, cuando la adoración te quebrantaba fácilmente? Si hoy no sientes lo mismo, tal vez no sea que Dios se fue. Tal vez eres tú quien necesita detenerse y preguntarse, ¿dónde me desconecté? ¿Dónde dejé de escucharle realmente? Pero también es importante saber que hay silencios que son protectores. Dios puede estar en silencio porque ya te dio una instrucción y ahora espera tu obediencia. O porque estás insistiendo en algo que no te conviene y en lugar de darte una respuesta clara, Él se queda en silencio para que tú mismo lo entiendas. Hay ocasiones en que el no escuchar nada es su forma de decirte, no sigas por ahí. A veces, el silencio de Dios llega para que aprendas a diferenciar entre lo que deseas y lo que necesitas. Cuando todo parece confuso, su silencio te obliga a pausar, a no tomar decisiones impulsivas, y esa pausa puede ser lo único que te salve de un error. Porque en el mundo espiritual, el tiempo también es una respuesta. Si estás orando y todo sigue igual, si las puertas no se abren, si las señales no llegan, puede que esa misma ausencia de respuesta sea la respuesta. Dios te está cuidando del sí equivocado.
Y aunque nos cueste aceptarlo, hay momentos en que el silencio de Dios busca quebrar nuestro orgullo. Nos acostumbramos tanto a tener control, a planificar todo, a creer que sabemos lo que es mejor, que olvidamos nuestra dependencia de Él. Entonces, Dios se calla, no por crueldad, sino por amor, porque solo en el silencio se puede romper el ego. Solo en la falta de respuestas se puede despertar una búsqueda genuina. Es en ese vacío donde crecen las raíces de la fe verdadera. También es cierto que el silencio puede ser una antesala a algo mayor. Muchas veces, antes de que llegue un nuevo nivel espiritual, una nueva misión, un nuevo comienzo, Dios guarda silencio. Es su manera de preparar el terreno, de limpiar el ruido, de vaciar el alma para luego llenarla con algo nuevo. Si estás en un tiempo de silencio, no lo desperdicies. No te llenes de distracciones ni huyas al ruido exterior. Quédate quieto, ora, escribe, escucha, porque en cualquier momento esa voz que ahora parece ausente volverá a hablar y lo hará con más claridad que nunca. ¿Qué puedes hacer mientras Dios guarda silencio? En primer lugar, no te alejes, no dejes de orar, aunque no sientas nada. No dejes de leer la palabra, aunque parezca no decirte nada. Persevera, porque esa constancia es la que afina tu oído espiritual. En segundo lugar, revisa tu corazón con humildad. ¿Hay algo que has estado ignorando? ¿Una decisión que sabes que no agrada a Dios? ¿Una instrucción que aún no has obedecido? Tal vez el silencio no se romperá hasta que respondas con sinceridad. Recuerda que el silencio también puede ser descanso. No siempre tiene que haber una enseñanza dura detrás. A veces Dios simplemente quiere que te calmes, que dejes de buscar respuestas rápidas, que confíes. Como un padre que sostiene a su hijo sin decir nada, solo con su presencia. Así también es Dios. Aunque no lo escuches, Él sigue contigo. Y ese silencio, si lo abrazas, puede ser el lugar más seguro en medio de cualquier tormenta. Así que si hoy te encuentras en un momento en que Dios parece no hablarte, no lo tomes como abandono. Tómalo como una pausa que puede salvarte, como una advertencia silenciosa que te está protegiendo de algo que no puedes ver. Mantente firme, porque el que guarda silencio también observa, y cuando sea el momento, hablará de nuevo, con una voz tan dulce y poderosa que sabrás que valió la pena esperar. Séptima cosa, puertas que se cierran repentinamente, la protección disfrazada de decepción. Nada duele tanto como ver cerrarse una puerta que deseábamos con todo el corazón. Esa oportunidad que parecía perfecta, ese proyecto que ya estaba en marcha, esa relación que parecía tener futuro, y de pronto, sin previo aviso, todo se cae. Lo que tanto esperabas se esfuma, y quedas con una mezcla de tristeza, frustración y confusión. ¿Por qué, si oraste con fe, si trabajaste con esmero, si pusiste tu confianza en Dios, terminó de esa manera? La respuesta, aunque a veces no se ve de inmediato, es una de las más poderosas que puedes recibir. Dios te está protegiendo. Apocalipsis 3:7 nos revela una verdad profunda sobre el control soberano de Dios. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No hay puerta que se cierre en tu vida sin que Dios lo haya permitido, y si Él la cerró no fue por castigo sino por cuidado. A veces, lo que sentimos como una decepción es en realidad un acto de amor divino que nos libra de un sufrimiento mayor que aún no alcanzamos a ver. Cuando una puerta se cierra, no estás siendo rechazado por Dios, estás siendo redirigido. Es como cuando un padre no permite que su hijo entre en una habitación peligrosa. El niño llora, no entiende, se siente frustrado, pero el padre sabe lo que está haciendo. Así también es nuestro Padre Celestial. Él ve el futuro, las intenciones ocultas, las consecuencias que nosotros no podemos imaginar.
Y cuando cierra una puerta, lo hace porque hay algo detrás de ella que no te conviene, aunque en ese momento parezca lo ideal. Muchas personas oran para que Dios los guíe, pero cuando la respuesta es una puerta cerrada, lo interpretan como un fracaso. No es así. Hay puertas que se cierran para evitar que te pierdas. Tal vez estabas a punto de entrar en una sociedad que te iba a dañar, en una relación que te alejaría de tu propósito, en un ambiente que iba a apagar tu fe. Pero Dios, en su infinita sabiduría, permitió que todo se derrumbara. Y aunque en el momento no lo entiendas, un día mirarás atrás y dirás: gracias, Señor, por no dejarme entrar. Una puerta cerrada también puede ser señal de que no estás listo aún para lo que está del otro lado. Dios no solo te protege de lo malo, también te protege de lo que no estás preparado para manejar. A veces, Él detiene algo que querías porque primero quiere trabajar en tu carácter, en tu madurez espiritual, en tu dependencia de Él. No porque no vaya a dártelo algún día, sino porque ahora no es el tiempo. Y esa espera puede ser la mayor protección de todas. Hay personas que, después de una puerta cerrada, deciden forzarla. Insisten, manipulan, se frustran con Dios y terminan entrando por caminos que nunca debieron pisar. ¿El resultado? Heridas, pérdidas, dolores que pudieron haberse evitado. Por eso, cuando veas que una puerta se cierra sin explicación, haz una pausa. Ora, pide discernimiento. Pregunta con humildad: ¿es esto un no definitivo o solo un todavía no? Porque incluso en los silencios, Dios está hablando. También es cierto que muchas puertas se cierran para abrir otras mejores. Pero mientras eso ocurre, el proceso puede ser doloroso. Porque estás soltando algo que conocías, algo que amabas, algo que esperabas, sin saber aún qué vendrá después. Esa etapa es la más difícil, cuando todo lo que tenías se ha cerrado y todavía no se abre lo nuevo. Pero es también el momento más fértil para la fe, porque ahí es donde confías no en lo que ves, sino en lo que Dios ha prometido. En estos momentos, es clave recordar que Dios nunca actúa por capricho. Su carácter es fiel, su amor es constante y su dirección siempre es para bien. Romanos 8:28 lo afirma con convicción: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, incluso las puertas que se cierran, incluso las que te dolieron, incluso las que aún no entiendes. Todo tiene un propósito si estás caminando con Él. Puede que hoy estés atravesando una temporada en la que nada parece avanzar. Golpeas puertas y no se abren. Intentas caminos y no funcionan. Has hecho todo lo correcto, pero todo sigue detenido. En lugar de desanimarte, haz esto. Entrégale cada puerta a Dios. Dile: Señor, si esta puerta no es tuya, ciérrala. Pero si lo es, ábrela en tu tiempo. Esa oración de rendición activa el poder de su voluntad, porque cuando decides confiar, aunque no entiendas, Dios comienza a alinear lo que tus ojos aún no ven. No te aferres a puertas que Dios ya cerró. Hay relaciones que debes soltar, proyectos que ya cumplieron su propósito, caminos que solo eran un tramo del viaje, no el destino final. Y aunque duela, soltar es parte de crecer. A veces, aferrarte a lo viejo te impide recibir lo nuevo. El pasado puede ser cómodo, pero Dios te llama a avanzar, no a retroceder. Y si alguna vez lloraste frente a una puerta cerrada, no pienses que Dios ignoró tus lágrimas. Él las recogió una por una y las usará para bendecirte en la próxima etapa. Cada lágrima es semilla, cada decepción una oportunidad para ver su fidelidad de una forma nueva. Porque cuando se cierra una puerta, Él no solo te protege, también te prepara, te enseña y sobre todo, te ama. Así que si hoy enfrentas una puerta cerrada, no te desesperes. No es el final del camino, es una señal en el trayecto. Puede que Dios esté diciéndote: ese no es el lugar,
confía en mí. Y si decides creer, aún sin entender, descubrirás que las mejores puertas no son las que tú abres, sino las que Dios abre para ti en el momento perfecto. Octava cosa, el consejo ignorado, señales que ya te dio y no viste. Hay momentos en los que miramos atrás y nos damos cuenta, con un nudo en la garganta, que Dios ya nos había hablado, que no era la primera vez que advertía, que no era la primera señal ni la primera oportunidad de corregir el rumbo, solo que en su momento decidimos no escuchar. Ignoramos el consejo sabio, la palabra oportuna, la advertencia del Espíritu. Estábamos tan enfocados en nuestros deseos, tan decididos a hacer lo que queríamos, que silenciamos lo que no nos convenía oír. Proverbios 1:30-31. Lo expresa con dureza pero con verdad. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Este versículo revela una realidad espiritual profunda. Cuando ignoramos las advertencias de Dios, terminamos cosechando las consecuencias de nuestra terquedad. No porque Dios nos castigue, sino porque nos deja experimentar el fruto de nuestras decisiones. Y en ese fruto amargo muchas veces reconocemos que Él ya nos había hablado, pero no quisimos escuchar. El consejo divino muchas veces viene envuelto en formas sencillas. Una conversación con alguien que te ama, una predicación que toca justo tu situación, un versículo que resuena en tu alma, una sensación persistente en el corazón. Pero si estamos apurados, si solo queremos confirmar lo que ya decidimos, no lo veremos como advertencia. Lo descartaremos como una opinión más, como un pensamiento incómodo que queremos evitar. Sin embargo, Dios es persistente. Si no lo escuchas una vez, buscará otra forma. Si no te detienes con una palabra, quizás lo hará con una circunstancia. Una de las formas más comunes en las que ignoramos el consejo de Dios es menospreciando la sabiduría de personas cercanas. Esas voces que con amor nos dicen: ten cuidado con eso, no te conviene, ora antes de decidir, esa relación no se ve sana. Y en lugar de agradecer ese cuidado, nos ofendemos, nos encerramos, pensamos que quieren controlarnos. Pero después, cuando todo se complica, recordamos aquellas palabras y nos damos cuenta de que, tal vez, esa fue la voz de Dios usando a alguien para advertirnos antes del problema. También ocurre cuando racionalizamos todo. Creemos que si algo tiene lógica, entonces está bien. Si la oportunidad es buena, si todos lo aprueban, si es conveniente, entonces debe ser de Dios. Pero la vida espiritual no se guía solo por lógica humana, sino por discernimiento. Y si ignoramos ese sentir profundo, esa pequeña alarma que se activa dentro del alma, corremos el riesgo de avanzar hacia lo que parece bueno, pero no es lo correcto. A veces, el consejo que ignoramos no es externo, sino interno. El Espíritu Santo habla al corazón con suavidad, con persistencia, con amor. Nos redarguye, nos hace sentir inquietos, nos invita a pausar. Pero si no le prestamos atención, si callamos esa voz para no interrumpir nuestros planes, terminamos caminando hacia lo que después lamentamos. Dios no se queda callado, pero sí respeta nuestra decisión. Y cuando escogemos ignorar, Él se aparta, hasta que lo volvamos a buscar con sinceridad. Y cuando finalmente nos damos cuenta de que ignoramos el consejo divino, podemos sentir culpa, vergüenza o arrepentimiento. Pero la buena noticia es que Dios no es rencoroso. Él no cierra su corazón a quienes reconocen sus errores. Al contrario, está listo para restaurar, para redirigir, para volver a hablar. Solo necesita que le digamos con humildad: fallé, no te escuché, pero ahora quiero hacerlo. Esa disposición abre caminos que antes estaban cerrados. El problema no es caer.
El problema es seguir ignorando lo que Dios ya te mostró, porque cada advertencia que ignoras hoy puede convertirse en una herida mañana. Pero cada advertencia que atiendes puede ser una bendición, una protección, una redirección a tiempo. No tienes que saberlo todo. Solo necesitas tener un corazón sensible, uno que esté dispuesto a escuchar, incluso cuando el consejo no sea lo que esperas. También es importante rodearte de personas que hablen verdad, no solo lo que quieres oír, porque muchas veces Dios usa la comunidad para confirmarte lo que ya te ha dicho. Si varias personas te han dicho lo mismo, si tu espíritu ha sentido lo mismo, si la palabra ha confirmado lo mismo, ¿por qué seguir ignorando ese consejo? Dios es bueno, pero también es claro. Él no juega al misterio contigo. Él habla con amor, pero con firmeza. Y si alguna vez sentiste que el consejo que ignoraste fue la causa de un gran dolor en tu vida, no pienses que todo está perdido. Dios es experto en restaurar. Él puede usar incluso tu error para edificar algo nuevo. Pero si hoy estás a tiempo, si aún no has cruzado esa puerta, si todavía puedes decidir, escucha, detente, pide sabiduría. Tal vez esa incomodidad que sientes no es miedo ni inseguridad, es Dios advirtiéndote. Recuerda que cada advertencia es una muestra de amor. Dios no tiene la obligación de hablarte. Lo hace porque te ama, porque desea que no tropieces, porque ve más allá de lo que tú puedes ver. Y si te está hablando una y otra vez, no lo ignores. Puede ser la última advertencia antes del problema, o puede ser la primera señal que, si escuchas, te salvará de una tristeza profunda. Dios sigue hablando, pero es tu decisión escucharlo o ignorarlo. Ahora que hemos explorado cómo Dios nos advierte antes de enfrentar un problema, quiero invitarte a que tomes un momento de silencio, cierres tus ojos y abras tu corazón. Tal vez, en medio de estas enseñanzas, has recordado decisiones, señales o momentos en los que sentiste su mano cuidándote. Este es un tiempo para detenernos y hablar con Él, para pedir discernimiento, sabiduría y un oído espiritual atento a su voz. Acompáñame en esta oración y deja que sea el inicio de una nueva sensibilidad a las advertencias amorosas de nuestro Padre Celestial. Amado Dios, hoy me acerco a ti con el corazón lleno de humildad, reconociendo que tantas veces has tratado de protegerme antes de que caiga, antes de que el dolor toque mi puerta. Gracias porque no eres un Dios indiferente ni lejano, sino un Padre atento que advierte a tiempo, que cuida en silencio y que habla de maneras tan delicadas como sabias. Hoy quiero detenerme y agradecerte por cada momento en el que me inquietaste sin razón aparente, cuando todo parecía estar bien, pero algo en mi interior me decía que debía frenar. Ahora entiendo que esa incomodidad era tu mano evitando que me dañara. Te agradezco, Señor, por las personas que has enviado a mi vida para hablarme en el momento exacto, por aquellas palabras que parecían casuales, pero que eran mensajes tuyos disfrazados de conversación cotidiana. Enséñame a tener un corazón humilde para no rechazar el consejo que viene de ti, aunque no siempre sea lo que deseo escuchar. Ayúdame a ver a quienes me rodean como instrumentos tuyos, como canales de luz en los momentos de oscuridad, y a reconocer cuándo eres tú hablándome a través de ellos. Y cuando mis planes, aquellos que creí perfectos, se detuvieron sin explicación, ahora sé que no fue fracaso, sino dirección. Gracias por redirigirme, por no dejarme avanzar cuando el camino no era seguro. Espíritu Santo, continúa guiando mis pasos, incluso cuando yo insista en caminar por rutas que no me convienen. Cuando me cierres una puerta, recuérdame que no es rechazo, sino protección, y que si espero en ti, abrirás otras mejores, alineadas con tu propósito eterno. Señor, gracias por tu palabra viva, esa que no caduca ni se desgasta con el tiempo. Gracias porque en medio de la rutina,
Me hablas con fuerza a través de un versículo, de una frase que se ilumina y me sacude. Te pido que no permita que pase por alto esas alertas divinas que me has dejado escritas con tanto amor. Que cada vez que lea la Biblia tenga el corazón atento para recibir lo que tú deseas advertirme, corregirme o confirmarme. Y cuando decidas hablarme en sueños, ayúdame a reconocer la diferencia entre lo que nace de mi mente y lo que viene de tu espíritu. Si me inquietas en la noche, si me haces despertar con una sensación que no logro explicar, que no lo olvide ni lo ignore. Dame discernimiento para entender lo que quieres mostrarme y obediencia para actuar conforme a lo que revelas. Porque sé que incluso mientras duermo, tú me cuidas y me instruyes. Si por alguna razón eliges guardar silencio, no permitas que me aleje de ti. Enséñame a confiar, aun cuando no escucho nada. Que tu aparente silencio no me lleve a dudar, sino a profundizar en mi fe. Que pueda entender que en ese silencio también hablas, que a veces callas para enseñarme a esperar, para que aprenda a depender no de emociones, sino de convicción. Y si ese silencio es una advertencia, que no lo tome como olvido, sino como una pausa para revisar mi interior. Gracias por cada puerta que cerraste, aunque en su momento no comprendí. Hoy te alabo por esas veces que me dijiste no, cuando yo solo quería avanzar. Porque ahora entiendo que me estabas salvando de heridas, de traiciones, de decisiones que habrían destruido mi paz. Ayúdame a no aferrarme a lo que ya no es, a no llorar por lo que tú ya cerraste, sino a confiar en que si no me diste eso, es porque tienes algo mejor. Y si en algún momento ignoré tu consejo, si preferí seguir mis propios deseos antes que obedecer tu voz, perdóname. Te pido que limpies mi corazón de toda soberbia, de toda resistencia a tu guía. Ayúdame a reconocer las señales que tal vez ya me diste y que en mi necedad pasé por alto. No quiero volver a cerrar mis oídos cuando hablas. Quiero tener un espíritu sensible, uno que escuche a la primera, que obedezca con amor y no con temor. Espíritu Santo, despierta en mí una nueva sensibilidad. Quiero estar tan conectado a ti que pueda reconocer tus advertencias aún en lo más sutil. Que pueda distinguir tu voz en medio del bullicio, sentir tu dirección en lo cotidiano y vivir cada día con la certeza de que no camino solo, que no tenga que caer para aprender, sino que pueda aprender a detenerme cuando tú me lo indicas, por amor. Gracias, Jesús, porque todo esto es posible gracias a tu sacrificio, porque nos abriste el acceso al corazón del Padre y nos dejaste al Espíritu como guía constante. No permitas que esta oración se quede en palabras bonitas, que se convierta en una transformación profunda, que a partir de hoy pueda caminar alerta, guiado por tu voz, dispuesto a obedecer cada advertencia, cada instrucción, cada acto de amor disfrazado de corrección. En tu nombre precioso oramos y descansamos en la seguridad de que tú, Dios fiel, nunca dejarás de hablarnos, advertirnos y amarnos. Amén. Hoy hemos recorrido juntos un camino de revelación y aprendizaje. Descubrimos que Dios, en su inmenso amor, no solo nos acompaña en medio de los problemas, sino que nos advierte antes de que lleguen. Ya sea a través de una incomodidad en el alma, una palabra precisa, un sueño, una puerta que se cierra o incluso a través del silencio, Él está siempre hablándonos, no por obligación sino por amor, porque te ama tanto que prefiere incomodarte un momento antes que verte caer. Ahora sabes que así es como Dios te advierte antes de un problema y estás mejor equipado para vivir con sabiduría, discernimiento y sensibilidad espiritual. No ignores las señales. Escucha, reflexiona y sobre todo, confía en que cada advertencia viene de un Padre que solo quiere lo mejor para ti. Si este mensaje tocó tu corazón, déjanos un comentario diciendo: Dios me cuida antes del problema.
Esa frase no solo afirma tu fe, también puede ser la palabra que otro necesita leer para abrir sus ojos a la voz divina. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque juntos estamos formando una comunidad que busca escuchar más a Dios y caminar bajo su dirección. Haz de tu Biblia tu compañera diaria y permite que transforme tu vida. Nos vemos en el próximo video.